Eh, bueno, hola de nuevo. Entonces voy a hablarles un poquito de hormona de crecimiento. Tampoco tengo conflictos sobre esta presentación. Y aquí digamos que me parece como importante que uno se sitúe en cómo funciona el crecimiento, cómo trabajan las hormonas, primero de lo fisiológico, para que después hablemos ya realmente de las terapias, cuándo están indicadas, cómo se hacen las terapias, qué efectos secundarios tienen y qué dudas pueden existir en los pacientes y en general en nosotros como médicos. Entonces, lo primero es entender que crecer es un proceso que va a tener dos partes y yo tengo que entenderlo en que ese conjunto de las dos es la que me va a dar una talla final de un niño. Y hay algunos factores que son intrínsecos al individuo, es decir, que aquí va a estar un papel importante de la genética, un papel importante de las hormonas y todo el sistema neuroendocrino, y obviamente el tiempo del crecimiento también va a ser muy importante. Y esa unión entre esas tres, en general lo que me va a dar es un potencial que se va a poder expresar mejor o peor según lo que pasa en el ambiente. Y en el ambiente entonces es muy importante obviamente el rol de la nutrición. No se les olvide que crecer finalmente no es necesario para la supervivencia del individuo, es decir, que es un factor que yo puedo quitar si no necesito. Yo puedo llegar a la vida adulta midiendo 1,40 m y finalmente al organismo puede sacrificarlo y tener ese impacto. También va a estar relacionado por algunos factores económicos y nutricionales, culturales y por obviamente cargas de enfermedad. Y eso tiene unas fases, cada fase va a tener una importancia distinta. En algunos momentos de la vida va a ser importante, más importante, por ejemplo, la parte nutricional, sobre todo en los primeros 5 años de vida es cuando el impacto es muchísimo mayor. Después va a aparecer la etapa de las hormonas. La hormona de crecimiento, fíjense que no es importante desde el momento cero. La hormona de crecimiento es mucho más importante desde el primer a segundo año de vida en adelante. Es decir, que ustedes en el lactante menor que está creciendo mal no piensan en general de primera posibilidad en déficit de hormona de crecimiento, salvo algunas particularidades. Y después se va a sumar con lo que hablábamos de la pubertad. Los esteroides sexuales me van a ser la última parte del pico de crecimiento. Y siempre, durante toda la evolución del crecimiento, van a ser importantes las hormonas tiroideas como facilitadores de crecer y las condiciones ambientales del individuo. Es decir que sobre esos 4 targets es que yo tengo que enfocarme para entender qué es lo que pasa con un niño que no está creciendo bien. Y el rol entonces muchas veces, y la explicación más fácil es que ustedes como papás son bajitos, o es que nosotros los colombianos, latinos o la población que sea somos bajitos. Y la primera cosa que me tengo que preguntar es por qué existen diferencias entre poblaciones. Y lo que ustedes ven es que hay una variabilidad grande entre las tallas de los seres humanos. Sin embargo, son de cierta forma predecibles y los podemos meter dentro de un solo paquete. Las tallas que son muy límites, las tallas muy bajas o las tallas muy altas, en general tienen causas puntuales para su etiología, pero dentro de lo normal es un conjunto de más o menos cientos de factores que me van a influir sobre eso. Y eso es esto, en donde cuando ustedes tienen tallas que son muy extremas, como les decía, van a tener en general algo puntual que van a encontrar. Cuando tengo una talla baja como esta, por ejemplo, claramente debe haber un gen o un sitio específico donde tengo la alteración, o cuando tengo un gigantismo como esto, de pronto una acción excesiva de una hormona o algún síndrome en particular. Pero cuando estoy metida en la normalidad, son más o menos 200 locus que van a interactuar entre ellos para que me den una estatura. Es decir, que el mensaje de eso es que no necesariamente depende solamente de la talla de los padres, realmente es una interacción mucho más grande que eso, y las tallas genéticas que calculamos nosotros son útiles, pero se quedan muy cortas para explicarles únicamente el potencial genético de una persona. Y eso, por cómo se los demuestra otro cálculo sencillo evolutivo, es si fuera netamente la genética la que me daría la talla, en las poblaciones de los estratos socioeconómicos más bajos, donde las características nutricionales son menos buenas y por lo tanto las tallas son más bajitas, esas serían las que predominarían. ¿Sí? Las familias en general de estratos más bajos tienen mucho más número de hijos, y cuando ustedes ven, finalmente eso no es el determinante de la talla de una población. Entonces no es realmente la genética el que me da la estatura, sino la genética va a expresarse dependiendo de lo que pase en el ambiente de esa población. Y el que sí es muy importante y muy determinante de lo que va a pasar son los factores nutricionales, y aquí ustedes ven una curva que es muy interesante de lo que pasó en Alemania pre y posguerras,
después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo más o menos la población alemana perdió en promedio unos 12 centímetros de talla en la siguiente generación, y eso lo que les refuerza es básicamente lo que les conté. La talla no es un factor determinante de la supervivencia del individuo, y si no hay con qué, por decírmelo en términos coloquiales, pues finalmente me quedo más bajito, pero finalmente llego a ser adulto como tal. Ahora, este es un sistema que está muy regulado, no es un sistema tan sencillo como solo hormona de crecimiento me va a hacer crecer, sino tengo un origen central, otra vez estamos hablando de la zona hipotalámica, que va a tener una hormona parecida a la de la pubertad, pero esta se llama GHRH, o sea, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y esa hormona liberadora lo que va a ir es que va a ir por el sistema hipotálamo-hipófisis a estimularme en la hipófisis a la famosa hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento no solamente se libera por ahí, sino también tiene una liberación que es periférica, que se hace por una hormona intestinal y gástrica, discúlpenme, que se llama la grelina, que finalmente lo que les habla es, fíjense qué tan importante es la alimentación, que tiene un sistema específico para detectar cuándo se está alimentando el niño para que se libere hormona de crecimiento. Y también tiene una inhibición. La inhibición se hace por medio de la somatostatina, y ese es el feedback inicial de lo que me dice estimulo o freno lo que voy a hacer. Después esa hormona de crecimiento va a salir por la sangre, y va a salir por la sangre a pegarse a un receptor, a una proteína de transporte, que está la media porción en circulación, se va a unir al hígado, y en el hígado lo que va a hacer es que me va a producir la famosa somatomedina C o IGF-1. Ya no se llama somatomedina C por un tema de nomenclatura internacional, se llama IGF-1 siempre, que es el factor de crecimiento 1 similar a la insulina. Y ese factor de crecimiento 1 es el que realmente va a ir a hacer el trabajo. Yo le explico a los papás a veces, la hormona es el jefe y el otro es el obrero, y este es el que va a ir a construir realmente lo que va a pasar con el crecimiento, pero tiene un problema, que es muy corta su vida media, por lo tanto tiene que ir en circulación con 2 proteínas de transporte para que la vida media dure 24 horas y con eso sea más estable. Y este también va a tener una retroalimentación al sistema nervioso, es decir que son realmente muchas partes las que intervienen en el sistema de algo tan sencillo como ganarme un par de centímetros en un niño, y fíjense que aquí tenemos entonces 7 componentes como tal. Y una vez más, a mí me parece que siempre lo más importante es hacerse preguntas. Si ustedes dicen, ¿por qué la pubertad tiene 3 y la hormona de crecimiento tiene 7 factores reguladores? Porque finalmente no es solo para crecer, el objetivo de este sistema no está solo destinado a ser más alto, sino realmente a tener muchas funciones metabólicas en muchos niveles. Y eso se los muestra cuando ustedes se ponen a analizar el efecto de cada hormona por separado. La hormona de crecimiento per se tiene un efecto que es muy importante en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos y los carbohidratos, teniendo un efecto que es muy anabolizante. Me va a fortalecer la masa muscular, me va a disminuir el tejido graso, me va a mejorar la sensibilidad a la glucosa, es decir que la hormona de crecimiento per se no es de riesgo de diabetes, sino de mejoría de perfil metabólico. Y eso lo sabemos porque en las fallas de su acción, en general hay alteraciones metabólicas que uno ve muy frecuente. En el paciente con tumores del sistema nervioso central se ven obesidades muy marcadas, se ve aumento de tejido graso, se ve diabetes de forma más frecuente, por lo tanto es una hormona que es muy activa en metabolismo. A esa hormona tiene un estímulo y un freno. Y el estímulo es lo que uno le decía a la abuelita que tenía que hacer para crecer, entonces hacer deporte, no estresarse, comer bajito en azúcares, hacer ayunos en forma adecuada. Y aquí no quiero que se lleven el mensaje que es que ayunar ayuda a crecer, sino simplemente se liberará mejor en el ayuno, y una ingesta proteica alta pero dentro de lo fisiológico. Tampoco las dietas hiperproteicas son benéficas para el organismo en crecimiento. ¿Y qué la suprime? Me la inhibe los trastornos tiroideos. Yo les decía, toda la niñez es importante la tiroides, la obesidad, la hiperglicemia, una ingesta alta de carbohidratos y el exceso de glucocorticoides. Es decir que cuando ustedes le dicen a los pacientes que coman menos dulces para crecer bien, no les están diciendo mentiras, ¿sí? Hay otros colegas que le dirán, eso no sirve para crecer. Claro que sirve para crecer, porque finalmente les está ayudando a que la secreción y los picos sean muchísimo mejor. Ahora, lo que sí pasa con esta hormona es que, al igual que las hormonas de pubertad, como les comentaba, no es fácil de medir, porque son hormonas que son pulsátiles. Es decir que cuando yo quiero saber el estatus de hormona de crecimiento de un paciente, una determinación basal realmente tiene poco interés y solo les sirve en la situación opuesta, cuando ustedes tienen un paciente muy alto en que están pensando en que puede tener un tumor de hormona de crecimiento, y ahí les va a salir alto el valor en general.
Entonces, las concentraciones basales de hormona de crecimiento son dinero botado a la caneca, eso no funciona y en sujetos normales no les va a determinar la función, solamente sirven en gigantismo y en acromegalia, es decir, situaciones de exceso de hormona de crecimiento como tal. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes ven lo que pasa entonces durante una jornada normal en un niño, ustedes ven que tenemos estos picos de secreción y finalmente lo más probable es que cuando yo la mida en ayuno en la mañana, finalmente esa hormona esté algo cercano a esto y la voy a encontrar bajita. Y eso no me diferencia del paciente que es deficitario, en donde los picos son muy pequeños y que en general voy a tener el mismo escenario de valores que son bajos como tal. Ahora, el cuerpo tiene una regulación muy estricta de la hormona de crecimiento y esta hormona va a disminuir con la edad, va a ser más alta en niñas que en niños por un efecto del estrógeno en la forma de estímulo, mucho más baja en pubertad, en obesidad y mucho más alta durante el periodo de desarrollo en los individuos. Y una vez más, aquí ustedes lo ven, este es el perfil nocturno, esta es una noche de un paciente medido con un catéter en hormona de crecimiento y ustedes lo que ven es cómo se hacen esos picos y esas olas que son pulsátiles para estimularme como tal. Entonces, volviendo otra vez al sistema, yo puedo tener trastornos del sistema de hormona de crecimiento en cualquiera de estas partes del esquema. Yo cualquiera de estos momentos que tenga alterado voy a tener un escenario de talla baja, siendo claramente el más frecuente una alteración de la producción de la hormona de crecimiento, mucho más que alteración hepática de hormona de crecimiento o alteración de IGF como tal. Ahora, cuando vamos al detalle entonces ya no solo de la hormona, sino de la que ejecuta el trabajo, el obrero que les decía que va a ir finalmente al hueso, aquí este es un sistema que tiene un receptor para IGF, pero es un receptor que es muy interesante porque es un receptor que es muy similar al receptor de la insulina. De hecho, de ahí su nombre de factor de crecimiento similar a la insulina. Y lo que ustedes ven acá entonces es que tenemos un receptor de tipo 1, específicamente para la IGF tipo 1, un receptor de tipo 2, solamente para la IGF-2, que es importante durante la vida fetal. Ese es el que hace crecer a un bebé durante la vida intrauterina, pero después tiene poco papel en la vida postnatal. Y después tenemos un receptor que es híbrido, que comparte una parte del receptor de insulina, una parte del receptor de IGF. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque esta hormona entonces hace un efecto totalmente opuesto a lo que hacía la hormona de crecimiento. Si esta hormona comparte un receptor con la insulina, es un efecto muy similar al de la insulina, en donde puedo tener más resistencia a la insulina, donde puedo tener alteración del metabolismo de los carbohidratos y donde puedo tener eventualmente más riesgo de tumores como tal, porque la insulina es un factor de diferenciación celular. Entonces, ¿qué me va a aumentar las concentraciones ya de la IGF-1? No la hormona de crecimiento, sino la que ejecuta. Me lo aumenta la edad hasta la pubertad, tengo una meseta, tengo un pico en pubertad. La obesidad claramente me la va a aumentar, ¿por qué? Porque tengo más insulina y si tengo más insulina tengo más estímulo del receptor. La acromegalia, los tumores o el síndrome de ovario poliquístico, porque finalmente el exceso de andrógenos me va a hacer un estímulo como tal. Y disminuye en todas las enfermedades crónicas y ahí es donde ustedes ven el efecto de crecimiento de todas estas situaciones, como el asma mal controlado, las enfermedades hepáticas, la desnutrición, la anorexia, la falla renal, el hipotiroidismo, me da finalmente talla baja. No es por un efecto directo de la hormona de crecimiento, sino es por un efecto de IGF-1 que es más baja. Entonces, cuando ya vamos a hablar del paciente que está en mi consultorio y que está con talla baja, yo lo primero que tengo que tener claro es cómo funciona la fisiología, pero también qué es lo que finalmente le voy a proponer como tratamiento para saber qué es lo que me espero de esa terapia. Entonces, me parece importante recordarles cuál es el algoritmo de lo que ustedes inicialmente deberían hacer en el consultorio, de decir, yo tengo un paciente que está bajo, talla baja por definición es aquel paciente de -3, de percentil menor al 3 o -2 desviaciones estándar o con una velocidad de crecimiento normal. Y ese paciente entonces puede estar en dos grupos, una variante normal, y la variante normal se refiere a tengo un retraso es en la pubertad, es un madurador lento, es un paciente que va a crecer normal pero va a crecer más tarde que los demás, que característicamente va a tener es un carpograma de menor edad versus su edad cronológica. O tengo un paciente en donde lo que hice fue lo estudié completo y lo que entendí es hay una talla baja familiar, finalmente es una talla que voy a categorizar como genética y lo voy a manejar distinto. O las tallas bajas que son patológicas, donde digo, aquí ya no es estos grupos, aquí tengo algo diferente y ahí me voy a basar un poco en las proporciones. Es proporcionada quiere decir que los segmentos son normales, que la envergadura es normal, la talla sentado me corresponde
y voy a dividirlos en los que tienen peso talla aumentado o peso talla disminuido. Son desproporcionados. El paciente desproporcionado, siempre piensen en el hueso, es una displasia esquelética hasta que no se demuestre lo contrario, y el paciente que claramente tiene un dismorfismo donde lo que tengo que hacer es buscar una causa sindrómica para la talla baja. Las tallas bajas proporcionadas son las más frecuentes, claramente, y lo que voy a hacer es basarme en el peso, básicamente para pensar si sospecho o no sospecho que las hormonas estén involucradas. El paciente con el peso alto es altamente probable que tenga un trastorno hormonal, la deficiencia de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el pseudohipoparatiroidismo. En general son pacientes de peso normal o más bien alto, y cuando tengo peso y talla disminuido, en general pienso en enfermedades crónicas. No piensen primero en las hormonas. Las hormonas, claro que van a estar anormales, pero como respuesta a lo que está pasando de base en ese paciente, entonces primero piensen si es que tengo un trastorno nutricional, tengo una mala absorción, una acidosis tubular renal, una enfermedad crónica de otro tipo, y primero estudienle por ahí. Entonces, esos eran los proporcionados. Ahora estamos hablando de desproporcionados y no me voy a detener. Son en general los pacientes o que han estado irradiados o que tienen displasias óseas, es decir, que hueso como principal protagonista, y los dismorfismos, donde lo que voy a hacer es pídanle un cariotipo, estudien cuáles son las causas genéticas de talla baja e intenten diagnosticarlos como tal. Ahora, entonces, ya una vez yo diagnostica, entendiendo qué es lo que voy a tratar y entendiendo en dónde está mi paciente, es lo que puedo hacer para ayudarle a crecer. Y en general aquí vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es lo que son situaciones patológicas y otra cosa es lo que en un artículo hace un par de años decían endocosmetología. Otra cosa es un paciente sano que quiere ser más alto por otra situación como tal. Entonces, ¿qué terapias eventualmente me podrían, en teoría, en el papel, ayudarme a hacer un niño más alto? Hormona de crecimiento, claro. IGF-1 recombinante también existe y se podría usar. Análogos del LH-GnRH, es decir, retardar la pubertad. Inhibidores de la aromatasa para que el hueso no se fusione tan temprano. Esteroides sexuales, es decir, que si le pongo estrógeno, le pongo testosterona, pues lo va a hacer más alto. Y levotiroxina. Sin embargo, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿de eso qué va a ser sostenido en el tiempo? Es decir, levotiroxina y esteroides sexuales me van a llevar a que mi paciente tenga más talla alta final, y la respuesta es no. Me van a hacer que transitoriamente sea más alto, y eso es las historias que le cuentan a uno los pacientes que le dicen: a mí me hicieron tratamiento de niño, me pusieron una pastilla que se llamaba Proloid y eso me ayudó a crecer. Pues Proloid era la misma levotiroxina de su época, finalmente le ayudaban a solucionar el tema 3 meses y finalmente eso no altera la talla final, incluso la puede perjudicar como tal. Entonces, de todas esas, les diría, lo más importante es que ustedes busquen la indicación de lo que van a hacer. Yo no voy a ponerle agonistas de GnRH al paciente con una pubertad normal. Yo no voy a ponerle levotiroxina al paciente sin hipotiroidismo. Entonces, en este caso, y como obviamente es nuestra temática, pues vamos a hablar de lo que pasaría en el paciente que tenga eventualmente un trastorno en alguno de esos puntos de la vía de hormona de crecimiento. Y eso se basa sobre un principio que es: cuando un paciente tiene un gigantismo, si ustedes elevan las concentraciones de hormona de crecimiento de IGF-1, van a ser mucho más altos, incluso exageradamente altos. Pero vamos a ver qué pasa entonces en la vida real. Estos son entonces las aprobaciones que tiene la FDA para la somatropina, que es la hormona de crecimiento, y son un montón de indicaciones que tienen ciertas particularidades, y sobre todo quiero llamarles la atención en los que son trastornos de catabolismo, estados hipercatabólicos donde la hormona se usa es para tener un mejor efecto anabólico y un efecto mucho mejor en hueso, que SIDA, síndrome de intestino corto y Prader-Willi como tal. Y eso ha tenido una evolución obviamente que ha ido de la mano con la disponibilidad de la hormona de crecimiento. Hasta los años 80 la hormona de crecimiento era poco disponible porque salía de los cadáveres y por eso mismo su perfil de seguridad no era muy bueno. Y eso son también la fama que tiene adquirida la hormona de crecimiento de que puede ser un tratamiento peligroso y dio enfermedades de vacas locas y demás en algunos niños. Sin embargo, a partir de los años 80 con la hormona recombinante comenzaron a aparecer un montón de indicaciones más que finalmente han ido ampliando ese vademecum de posibilidades. Sin embargo, de lo que les mostré ahorita, quiero que tengan presente que nosotros en Colombia no las tenemos todas, básicamente porque no hay estudios suficientes para muchas de ellas y realmente es muy discutido su utilidad en muchas de esas indicaciones. Y nosotros en Colombia tenemos entonces estas: deficiencia en hormona de crecimiento, claramente siendo la 1, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, insuficiencia renal crónica y pequeño paradaje gestacional. Las otras no tendrían aprobación para que las usemos dentro del plan.
Y claramente aquí la reina de las indicaciones es la más lógica de las indicaciones, que es: voy a poner hormona de crecimiento porque el paciente no produce hormona de crecimiento, es decir, que aquí estamos hablando de una terapia de reemplazo, aquí no estamos hablando de una terapia excesiva de suplencia, y eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro del perfil de lo que va a pasar en seguridad y en efectividad. Esta obviamente es la mejor de las situaciones para nosotros, básicamente porque cumple dos cosas: es muy segura y es muy efectiva. Y ustedes ven que el paciente que tiene una deficiencia de hormona de crecimiento es un paciente que termina con una talla baja muy patológica, que puede estar incluso por debajo del 1,50 m, y finalmente cuando ustedes lo tratan van a tener una talla normal. Y quiero aquí hacerles énfasis en una cosa: la terapia de hormona de crecimiento no es una terapia que los lleve a ser gigantes, no. Y a mí me da risa cuando algunos niños, cuando uno les va a poner tratamiento, le dice: doctor, pero yo no quiero medir más de 1,90 m. Yo digo: no, yo quisiera que pudieras, pero tampoco se puede. Esto hace normalizar las tallas. Fíjense que las tallas adultas de los pacientes tratados son bastante normales y bastante cercanas a las medias. Lo importante con la deficiencia de hormona de crecimiento es diagnosticarla bien, y es saber realmente cuál es el paciente en el cual estoy metido dentro de este grupo, y finalmente eso me va a determinar qué es la respuesta y cuál es la seguridad que voy a tener en ellos. Ustedes ven acá cómo los pacientes, entre más deficiencia tienen, más tienen ganancia de desviaciones estándar en el primer año, y puede ser una ganancia tan marcada como 2 desviaciones más de velocidad de crecimiento como tal. El problema entonces es el diagnóstico, como lo que les contaba con pubertad precoz. Aquí el tema es que yo necesito también estimular la hormona de crecimiento, pero a diferencia de los test de GnRH, aquí no hay un gol estándar, aquí son varias pruebas diagnósticas que se van sumando entre ellas, y lo que quiero mostrarles acá es cómo, al finalizar tratamientos en pacientes que se diagnosticaron como deficitarios y repiten un segundo test, hay un porcentaje muy grande, hasta el 50% de los pacientes, que no tenían déficit y fueron tratados como tal, y cómo entonces ustedes van a tener puntos de corte que les van cambiando para poder hacer sensibilidades y especificidades diferentes. Y que es muy importante también entender que yo les decía, la hormona va a depender de la pubertad. Quiere decir que si yo tengo un paciente de 12 años que no ha empezado cambios de desarrollo y no hay hormonas de pubertad, la posibilidad de que ese test me salga más bajito es más alta. Es decir, que voy a sobrediagnosticar deficiencia, y yo por eso en algunos pacientes debo hacer lo que llamamos un priming, hacer un estímulo de pubertad para que finalmente ese valor me mejore. Y fíjense cómo entonces en Tanner 1, sin pubertad, la posibilidad que un test les salga normal es el 60%, si ya miro Tanner 4 y 5 es casi 0% por el efecto de esteroides como tal. Ahora, ¿qué pasa con otra indicación que es muy frecuente y también es muy importante? Porque al igual que deficiencia en hormona de crecimiento, tiene muchos estudios de seguridad, muchos de eficacia, pero también es muy interesante desde el aspecto metabólico. Y los niños pequeños para edad gestacional entonces se definen como los niños que nacieron con peso y o talla por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad gestacional, valga la pena la aclaración. Y estos pacientes, un poco de la mano con lo que les contaba Roberto, son sometidos a programación intrauterina. El cuerpo dice: voy a elegir uno de 2 caminos: o apago los genes de crecimiento y privilegio los de poder sobrevivir y me quedo en ese camino, y eso lo que termina haciendo es un montón de disfunciones metabólicas, con ganancias de peso mayores, con resistencia a la insulina y con otros compromisos a largo plazo. Por lo tanto, el tratamiento en este caso no solamente les ayuda a crecer mejor, sino también lo que les está ayudando es a evitarse riesgos a largo plazo. Sin embargo, lo importante es entender que no es desde el primer momento. El paciente pequeño para edad gestacional empieza tratamiento entre los 2 a los 4 años, cuando definitivamente se haya diagnosticado una falla en el reatrapaje. La otra, que también es muy frecuente y que ustedes van a ver que es una causa muy del cotidiano de tratamiento, son las niñas con síndrome de Turner. Síndrome de Turner, acuérdense, es la alteración en uno de los cromosomas X de las niñas, parcial o completo, y va a tener un espectro en donde voy a tener desde sordera, alteraciones físicas, alteraciones óseas, y eso va a tener un compromiso de talla que es cercano a 20 centímetros, es decir, que son pacientes que son muy bajitas en la vida adulta. El tratamiento realmente intenta normalizar las tallas, son niñas que igual terminan teniendo tallas que no son muy altas, alrededor de 1,48 m, 1,50 m, pero una vez más les ayuda mucho a la otra parte metabólica y previene otras alteraciones dentro del espectro que tienen como tal. Sin embargo, en este es súper importante un diagnóstico temprano, y el mensaje que quiero que también se lleven de esta charla es:
hay que buscar temprano en las niñas con talla baja de menos de 2 desviaciones estándar el síndrome, porque es que no siempre es tan evidente y a todos algunas se nos ha pasado. Entonces ahí pidan un cariotipo, así no tengan ninguna característica fenotípica, pero a veces ustedes van a ver mosaicos que son bastante sutiles como tal. Y en este se hace un tratamiento combinado, se utilizan algunos anabolizantes para que el efecto sea mejor en hueso, y es una terapia que también tiene una evidencia bastante fuerte como tal. Y vamos a hablar entonces de enfermedad renal crónica como la última de las indicaciones. No me voy a centrar mucho en Prader-Willi. El niño con enfermedad renal crónica tiene un espectro grandísimo de razones por las cuales va a crecer mal. La nutrición es inadecuada, no porque no lo hagamos bien, sino porque tiene un hipercatabolismo muy marcado, por la diálisis, por los procedimientos, porque tiene acidosis, porque tiene osteodistrofia renal. Entonces finalmente la hormona lo que va es hacer a otra parte del componente para ayudarles a que prevengan no solamente talla baja final, sino ayudar a metabolismo. Es de hecho la única de las indicaciones que tiene autorización directa porque tiene beneficios grandes dentro del paciente como tal. Teniendo entonces ese panorama, ahora quiero terminar con la más frecuente de todas, porque eso que hablamos no completa en total el 30% de las etiologías, y la más frecuente de todas es la talla baja idiopática. Y talla baja idiopática, entonces les quería hacer una aclaración, no tiene aprobación para que hagamos tratamiento con hormona de crecimiento, y aquí entonces el diagnóstico lo hago como en todo lo idiopático, después de haber estudiado lo demás y no haber encontrado nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la talla baja idiopática yo tengo un grupo muy grande de pacientes, tengo desde las tallas familiares hasta pacientes con retardos de pubertad, lo cual hace que realmente los estudios sean muy variados en el desenlace. Y lo que les dicen a ustedes es que la talla baja idiopática tiene mucho compromiso, pero principalmente en la niñez. Cuando uno madura más, cuando uno realmente ve desenlaces adultos, no es tan grande el peso de la talla, salvo obviamente situaciones que son muy patológicas. Sin embargo, bajo esas perspectivas, fue aprobada en Estados Unidos hace ya más de 20 años, y el problema aquí es que los datos de seguridad son muy variados, y yo les diría no porque no se haya estudiado, es que una vez más estamos metiendo en un mismo cajón pacientes que son muy diferentes y muy heterogéneos. Esto entonces son los desenlaces de inicio y los desenlaces finales. No pretendo que se revisen toda la tabla, pero fíjense que aquí están tratando pacientes con tallas bajas idiopáticas que son muy bajas, cerca a -3 desviaciones estándar. Y lo que ustedes ven es que al final del resultado terapéutico tenemos pacientes que la ganancia es alrededor de una desviación estándar, es decir, que poniéndolo en términos en un varón, sería un varón que fuera a medir 1,60 m y lo van a llevar alrededor de 1,68 m aproximadamente. El problema de eso, más que cualquier otra cosa, está basado en dos principios. El primero es el costo, porque aquí estamos diciéndole a un sistema de salud como el de nosotros que asuma pacientes en donde no sabemos si realmente el desenlace en la parte emocional, y claramente eso si no pasa en lo metabólico tiene algún beneficio. Y el ejercicio que sale en un libro que es muy interesante, que hizo la doctora Cohen hace muchos años, que sobre este fue que aprobó la FDA como tal, es que ella decía que más o menos un año de hormona de crecimiento les va a hacer 2,5 centímetros de talla final, lo cual difiere un poco, eso es un escenario muy optimista. Y un año de tratamiento con hormona más o menos cuesta en Estados Unidos $8,000, es decir que por cada centímetro sería un costo aproximadamente de $4,000. Y ella se basó en un estudio americano de población que dice que ser más alto da mejores desenlaces en empleo a largo plazo, que las personas que tienen mayor estatura llegan a posiciones más altas dentro de las empresas, y que eso más o menos le representa $400 año por cada centímetro de inversión, lo cual quiere decir que si yo pongo en una balanza me da lo mismo, y además pues tengo el beneficio de que voy a terminar más alto, es decir que valdría la pena hacer el tratamiento con hormona. Pero aquí estamos asumiendo que estamos hablando de una terapia que no tenga riesgos, ¿sí? Estamos hablando sobre números puros, pero yo aquí les pongo, bueno, asumiendo que no tiene riesgos, porque realmente lo que ha pasado es que sociedades que en mi parecer se dejan influenciar menos de la industria farmacéutica, como es la Agencia Europea de Medicamentos, dice, un momento, cuando usted mira los estudios multicéntricos de riesgo de hormona de crecimiento, los pacientes que no tienen un diagnóstico claro pueden tener desenlaces que son diferentes, y aquí fue un estudio que fue muy famoso para nosotros hace unos 15 años, que se llama el estudio SAGE. El estudio SAGE es el estudio multicéntrico europeo, y lo que les decía es que los pacientes, ustedes lo van a ver acá, que recibían hormona de crecimiento a dosis más altas sin causas conocidas, tenían más riesgo de mortalidad y de hemorragias cerebrovasculares, y finalmente eso obviamente tenía un impacto en la salud. Y lo que ustedes ven es que
En otros estudios no lo pudieron validar, eso finalmente fue algo que quedó en el aire en unas poblaciones específicas, pero lo que quisiera que se lleven la idea es, no es que la hormona sea insegura, es que estamos tratando lo que no sabemos qué es. Cuando ustedes están tratando algo idiopático, están tratando una zona desconocida y probablemente bajo la evidencia de la genética hoy en día tendríamos que llegar muchísimo más a la parte puntual para saber si vale la pena o no. Y aquí entonces fue el editorial, ya para terminar, de lo que dijeron sobre crecimiento y riesgo de hormona de crecimiento. No es que la hormona en los niños me dé hemorragias subaracnoideas o hemorragias cerebrovasculares, no se lleven ese mensaje, es el paciente que no supimos elegir bien y que finalmente tratamos sin saber por qué lo íbamos a tratar. Entonces la conclusión les diría, el tratamiento es seguro siempre y cuando ustedes sepan qué van a tratar y que tengan una buena indicación y un buen proceso diagnóstico. Hoy en día no tiene contenido humano ni contenido animal, lo cual hace que esos mitos que teníamos en una época ya no existan, realmente el riesgo de eso es mínimo. Los efectos secundarios más frecuentes son bastante llevaderos, son cefaleas, son dolor en sitio de aplicación. Dentro de poco vienen las aplicaciones semanales de hormona de crecimiento que van a cambiar muchísimo la adherencia de los pacientes. Y más allá que la estatura final, siempre piensen en que esto es un entorno global en que estamos tratando no solamente la salud física, sino lo emocional y lo del largo plazo. Sin embargo, esto tiene que estar supervisado y tiene que realmente estar uno claro de qué es el paciente que tiene al frente. Muchísimas gracias. Bueno, nos han pasado 3 preguntas muy puntuales. Quisiéramos invitar también al doctor Roberto que nos acompaña acá. Una de las preguntas es, rompiendo mitos respecto a la alimentación, hablábamos que el consumo de pollo, realmente no había un estudio concluyente para hablar de pubertad precoz. En ese orden de ideas, ¿el consumo de embutidos, encurtidos o enlatados tiene alguna influencia en la pubertad, para pubertad precoz? Lo que pasa es que el consumo de embutidos y enlatados lo que tiene, gracias, es un efecto indirecto. Yo me atrevería a decir que sí, pero va relacionado no solamente con el contenido, sino lo que va a generar en el individuo. Vamos a tener una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado y finalmente eso me va a dar más riesgo de pubertad, vamos a tener más riesgo de sobrepeso y además